¿Qué es lo que asegura que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Una pregunta muy importante. Bienvenidos al programa Profecías Bíblicas con tu amigo Dr. John Varela. La pregunta, ¿qué es lo que te va a asegurar personalmente a ti que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Porque si no está escrito allí, tienes un futuro, una eternidad en un lugar desastroso, miserable. Jesucristo nos entregó con un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es suscrito con cosas superiores, una fuerza superior, a través de su sangre y de su sacrificio. Eso es lo que establece la aseguranza que mi nombre, de John Varela, está escrito en el libro de la vida. Leemos en Hebreos capítulo 9, 16 al 23. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de la sangre no se hace remisión. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Y qué fue ese mejor sacrificio? El sacrificio del Señor Jesucristo. Jesucristo nos entregó la propiciación. Es una palabra muy difícil para pronunciar, aún más difícil para entender, pero la propiciación de Dios demanda algo. Si uno es vendedor de carros, de autos, y el precio de un carro, a lo más alto, va a cobrar más o menos unos $20,000. Por su mayor parte, cada vendedor puede bajar el precio $500, $1,000, $2,000 o $3,000. Pero el dueño de la empresa tiene una demanda, tiene una propiciación y les instruye a los amigos: oiga, ustedes pueden vender este carro y pueden hacer alguna negociación con el comprador y bajar el precio a tal punto. Pero la propiciación que yo tengo es este sumo. No pueden bajar ni aún un solo centavo. Eso es lo que voy a demandar por la venta de este auto. Así es Jesús. Dios demandó una propiciación para perdonar pecado. Y demandó un sacrificio de sangre. Esta propiciación de la sangre de Jesucristo que demanda Dios, solamente nos puede librar de todo pecado. Importante. Donde quiere que existe un pacto, un testamento,
con el fin de que sea legalmente promulgada o se ponga en efecto. El que ha dibujado tal cosa, en esta instancia es Dios. Dios mismo dibujó esto. Debe morir. Debe morir antes de que se puede llegar la promulgación. Es una voluntad que dispensa tenencias, de acuerdo a la voluntad de la persona fallecida. Dios fue el diseñador de este pacto. Y para que este pacto se ponga en efecto, demanda que la persona muere antes que las bendiciones de este pacto lleguen a las personas que van a recibir los beneficios de este pacto. Demanda la muerte del Hijo de Dios. Dios, por este propósito, tuvo que llegar a la tierra a través de María, y María concibió el cuerpo para el Espíritu de Dios. Y Cristo nació para morir. Ese fue el propósito de Cristo. Llegó a la tierra para tomar los pecados de todo el mundo, pagar la deuda penal y ofrecer este beneficio a los creyentes que iban a recibir esta gracia y amor de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo y recibir los beneficios, la salvación que viene por la gracia de Dios, no por obras, por la gracia de Dios. Algo muy, muy, muy bendito. Dios nos ha hecho, como declara Romanos 8:17, nos ha hecho herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Súper. Romanos 8:17 nos indica, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué lindo, qué lindo. Es algo incomprensible que yo sea heredero de Dios. Es incomprensible para mí entender que aún soy coheredero con Cristo Jesús. ¿Cómo puede ser tal cosa? Pero así es. Y Dios nos entregó este pacto y llegó que el pacto se puso en efecto con la muerte del promulgador de este pacto, el Hijo de Dios. Esto, amigo, es lo que le va a asegurar que tu nombre se puede poner escrito en el libro de la vida y vivir por toda la eternidad en la presencia de Dios, disfrutando de los beneficios de todas estas bendiciones que nos ha entregado nuestro Creador, Redentor, Jesucristo. Algo muy lindo. Pero hay muchos que no creen que son pecadores. En muchas religiones, muchos enseñan que ellos pueden vivir arriba del pecado y que no están pecando. Pero nos indica la primera epístola de San Juan en el capítulo 1, versículo 8, que nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando nosotros mismos y la verdad no se halla en nosotros. No está allí. Uno no tiene esta verdad, porque todos hemos pecado
Y todos estamos destituidos de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. John Varela es pecador. Y nuestros pecados, todos nuestros pecados, nos han separado de Dios. Nos han separado. No podemos entrar a la presencia de Dios, porque nuestros pecados nos han separado. Y uno trata de ofrecerle a Dios algo para llegar al otro lado, al reino de Dios. Y ofrecen sus buenas obras. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de las buenas obras de uno? Los puede recibir para mantener para hacer el balance de tu vida. Porque así es como piensa el ser humano. Piensan que sí, hay uno que está en el balance aquí. Y los pecados están mucho. Y las cosas buenas que hacemos son muy pocos. Pero el ser humano piensa, si comienza a ser más bueno en su vida, si comienza a mantener unas obras más buenas, a dar ofrendas a la iglesia, al asistir a la iglesia, al ayudar a los pobres, y siendo lo que esa persona piensa que son cosas buenas, piensan que se va a llegar a ser más profundo, y que las cosas malas llegarán a ser más pequeños, y que Dios va a ver en uno algún mérito, y que nos va a ofrecer algo bueno por nuestros méritos. Pero ¿cómo es que Dios mira a nuestros méritos cuando le ofrecemos para merecer algo de la mano de Dios? Dios no nos deja en el oculto, pero nos dice claramente lo que piensa de estas ideas. En el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, nos dice: pero todos somos como un trapo de inmundicia, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicias, todas nuestras justicias como trapo de inmundicias. Al ofrecer estas buenas obras a Dios para merecer su favor, Dios lo rechaza. Quítame estos trapos de inmundicia. ¿Cómo me puedes ofrecer algo tan sucio, tan horrible? ¿Por qué son trapos de inmundicia? Nuestras justicias, nuestras obras buenas, religiosas, que en el ojo del hombre deben de merecer algún mérito de Dios, pero reciben el contrario. ¿Por qué? Porque están saliendo del corazón del hombre. Y el corazón del hombre está contaminado con pecado. Y nada bueno puede salir de algo sucio. Nada limpio puede salir de algo sucio.
Nada bueno puede salir de algo malo, de algo contaminado. Es imposible. Aunque se ve bien, aunque la apariencia a cualquier persona, a cualquier ser humano, pienses que es algo bueno. Pero al ofrecerle a Dios para merecer su favor y entrada al reino de Dios, Dios no lo puede recibir. Porque están saliendo del corazón maligno, contaminada. Y nada limpio puede salir de algo que no es limpio. Simple. Es imposible. Pero muchos seres humanos le están haciendo exactamente, le están ofreciendo a Dios pensando que están viviendo una vida recta. Aún en muchas iglesias piensan que están viviendo arriba del pecado, porque no conocen la palabra de Dios. Y como dice la palabra, si uno piensa que no está en pecado, se están engañando a sí mismo. Y la verdad de Dios no existe en ellos. Es algo que cada ser humano debe entender claramente. Claramente. Porque Cristo Jesús vino y Él jamás puede recibir algo de este tipo. Esto jamás puede satisfacer la demanda de Dios. ¿Y cuál demanda es esto? La demanda es la sangre. Ningún testamento, ningún pacto es válido si no se puede activar. Y no se puede activar mientras que la persona está vivo. Si Jesucristo cuando llegó a la tierra todavía estuviera manteniendo su vida física aquí en la tierra, no pudiéramos nosotros recibir la salvación hasta que se muere. Porque no es válido. No es válido hasta que se muere la persona. No se puede activar hasta la muerte de una persona. Si tú tienes un padre y el padre tiene, digamos, 10 hijos, y el padre es bastante rico, tiene mucho terreno, mucho dinero, tiene mucho de todo. Todos los hijos están esperando, curiosamente, para saber quiénes van a recibir la herencia y cuáles recibirán más y cuáles recibirán menos y cuáles recibirán nada, absolutamente nada. Porque en muchos casos, algunos hijos jamás reciben un centavo de su padre cuando fallece, y el testamento y el pacto que hicieron antes de la muerte ya fue escrito, y los que van a recibir los beneficios, el nombre de esta persona no está allí. Algunos reciben mucho, algunos menos, y hay diferencias. Pero estas bendiciones, este dinero, esta herencia, no se puede repartir hasta que llegue la muerte de esta persona. Pero al manteniéndose vivo, no se puede activar la herencia. No se puede hasta que llegue la muerte. Hebreos 9:18 nos dice: de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. La sangre es muy importante. Al igual que en el ejemplo de la última voluntad y testamento, por lo que incluso es el primero o antiguo testamento, podría aplicarse sin sangre. Leemos en Éxodo 24, versículos 7 al 8. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo.
el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas las cosas. Es la sangre. Es muy importante conocer lo que significa la sangre. Y la sangre no se puede comer, no se puede beber. Mi mamá, cuando era jovencito yo, me recuerdo que compraba sangre en el mercado y lo cocinaba y se comían la sangre ella con otros familiares míos. Y en muchas partes del mundo la gente come y toma la sangre como algún tipo de comida. En Malasia, en donde estaba una vez, había muchos en el pueblo que se comían monos. Y hablando con un amigo una vez, le pregunté: ¿has comido mono tú? Oh, sí, claro que sí. He ido a la selva y les he matado. Pero algo muy curioso, cuando le quito la piel del mono, la aparición es como un bebé humano. Pero algunos no matan al mono, porque solamente toman de la cabeza parte y abren la cabeza mientras el mono está vivo. Y mientras la sangre está hirviendo en el cerebro, subiendo arriba abajo, y toman la sangre de la cabeza como algo muy delicioso para ellos, un delito muy grande para ellos. Horrible, horrible. Y es algo horrible ante Dios. ¿Por qué? Porque la sangre es en donde está la vida. Nuestro Señor Jesucristo selló el pacto con su sangre, de las cuales en la cena del Señor, Él es el signo sacramental. El testador fue representado en el Antiguo Testamento por animales muertos, hasta la dispensación presente, cuando Cristo mismo llegó a tomar esa figura y entregó su cuerpo para así activar el pacto, el testamento nuevo en Cristo Jesús. Y vemos que en ambas dispensaciones la herencia fue legal, y en el nuevo pacto, por aquel que ha venido en el cuerpo del Señor Jesucristo, y llegó en persona y murió la muerte. En lo antiguo, por lo mismo, solo normalmente a través de ceremonias. Leemos en Marcos 14, versículo 24. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Por muchos. Pero murió por todo el mundo. Pero hay unos pocos que se hicieron parte de la herencia en Cristo Jesús. Ellos recibieron el don de Dios, el don de la salvación. Ellos fueron, hay pocos. Entonces, es algo que no hay cosa que le puede entregar como el perdón de pecados personal. El bautismo no lo puede. Ofreciendo a Dios buenas obras, no le puede entregar este perdón de pecado personal. Porque viene solamente a través de la mano de Dios, en la ausencia del derramamiento de la sangre. Leemos en Levítico 17, 10 al 14. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre.
Esto incluye mi mamá que lo hizo, muchos familiares que hicieron lo mismo. Y lo cortaré de entre su pueblo. Es algo muy grave en los ojos de Dios. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. ¿Por qué? Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortada. La sangre de Jesucristo, algo precioso. Es lo que nos trae la liberación del pecado, de la esclavitud del pecado. Y la sangre de Jesucristo nos limpia. ¿De qué? De todo pecado. Es algo lindo, lindísimo. Primero de Juan 1:7 nos declara que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesares tus pecados, Dios es fiel y justo a perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A través de qué? A través de su sangre. Esto, amigo, te asegura, cuando tú le pides perdón a Jesucristo, cuando exclamas, Señor, perdóname, he pecado contra ti, contra el cielo, perdóname, Señor. En ese instante, la sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpia de todo el pecado. Y en ese instante llegas a ser heredero de Dios. En ese momento llegas a ser coheredero con Cristo Jesús. Qué bendito es esto. ¿Conoces esta salvación? ¿Conoces a esta persona personal? ¿Has establecido este parentesco íntimo con Cristo Jesús? Que Cristo Jesús está morando en ti. Y al leer la Biblia, el Espíritu de Dios te está conmoviendo. El alma y el Espíritu es creciendo con gozo y con habilidades que Dios te está entregando a través de este crecimiento espiritual. Y estás llegando a cumplir las buenas obras que Dios de antemano preparó para tu vida. Hágalo. Hágalo. Señor, gracias por este mensaje tan precioso, por tu sacrificio tan lindo, en cuanto derramaste tu sangre para limpiarnos de todo pecado. Ayuda, Señor, a cada ser humano, a cada ser creyente que está escuchando este mensaje, Señor, y haga la obra como solo tú lo puedes hacer. Bendiga a cada uno, Señor. En tu santo nombre te lo pedimos todo. Amén. Gracias, amigo, por estar con nosotros hoy. Si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, póngase en contacto y le responderemos tan pronto que podemos. Que Dios te bendiga y que Dios te bendiga ricamente. Doctor John Varela, invitándote a escribirnos, póngase en contacto con nosotros. Si tienes algunas inquietudes acerca de la palabra de Dios, escríbanos y te vamos a responder pronto. Tenemos una revista que imprimimos cada mes. Si lo quieres recibir, escríbanos
Today, the Bible and You, P.O. Box 1722 1722, Broken Arrow, Oklahoma 74013. Póngase en contacto. Queremos escuchar de ti. Tenemos una revista que si quieres recibir cada mes, te lo enviaremos gratis. Que Dios te bendiga y que te bendiga ricamente.